Alcalá Día a Día. Son las 11 de la mañana y 11 minutos, seguimos avanzando en Alcalá Día a Día. Ya saben, toda la actualidad informativa que les vamos contando cada mañana aquí en la Radio Pública de Alcalá, en la que siempre nos interesa conocer con todo lujo de detalles todo lo que se cuece y todo lo que se mueve en torno a nuestra ciudad. Hoy, como ya les anunciábamos, como decía anteriormente al arranque de nuestro programa, pues hay una donación que se viene produciendo periódicamente en Alcalá de Guadaira, organizada por la plataforma cívica Salvemos el Guadaira, y que hoy traemos a los estudios de Radio Guadaira una representación de esta plataforma para que nos hable un poco en cuanto a la propia organización y el sentido de esta donación colectiva, pero también de la necesidad, del interés general por realizar esa donación. Se va a poder hacer esta tarde a partir de las 5 en la Biblioteca Municipal Editor José Manuel Lara. Si no lo puede hacer esta tarde, lo podrá hacer mañana por la mañana hasta las 2 de la tarde, desde las 9:30. Pero me gustaría profundizar un poquito más en los preparativos, en la organización y en el sentido de esta donación colectiva. Y con nosotros tenemos aquí en los estudios de Radio Guadaira María del Águila Gutiérrez, a quien saludamos. María del Águila, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Y tenemos también a Julia Rodríguez. Buenos días. Buenos días. Las dos son, como les digo, representantes de la plataforma Salvemos el Guadaira, que representa una gran cantidad de colectivos, de lo que también ahora hablaremos aquí en este punto del dial. Pero como médico, me gustaría que nos contara María del Águila un poco el sentido de una donación como esta, un momentito, tenemos un pequeño problema con el micrófono y lo vamos a intentar solucionar enseguida. Bueno, vamos a utilizar este mientras. María del Águila, me gustaría que como médico nos contara un poquito el sentido de realizar donaciones colectivas políticamente, que además Alcalá de Guadaira es una referencia, ¿no? Pues realmente es acercar el equipo a la ciudad, al pueblo. Es más fácil que alguien vaya más cerca, que no tenga que desplazarse a Sevilla. El Centro Regional de Transfusión Sanguínea, que está en Sevilla, está abierto a diario, pero hemos notado que cuando el centro desplaza a Alcalá sus dispositivos, pues realmente hay mayor número de personas que pueden acceder a ellos, ¿no? Van andando y es más fácil. Yo insistiría en la importancia de donar sangre. A diario se necesitan en la provincia 270 personas para donar, porque hay 270 personas de media, sin urgencias y sin emergencias, las que necesitan esa sangre. Entonces, esa necesidad es palpable, es importante. Cada vez hay más intervenciones quirúrgicas, cada vez hay más trasplantes y, desgraciadamente, tenemos muchos accidentes. Entonces, todo eso hace que haya una necesidad más, la necesidad de tener un remanente para casos de emergencia. Entonces, realmente debemos de concienciarnos, porque esa sangre puede hacernos falta a nosotros un día, puede hacerle falta a un familiar, a un conocido. Entonces, el donar esa sangre hace que nosotros colaboremos en esa cadena de necesidad que podemos ser nosotros un día los beneficiados. María del Águila, ¿es Alcalá de Guadaira una ciudad solidaria en este sentido a la hora de esos llamamientos que se producen en cuanto a la necesidad de esa sangre que, como nos cuenta, pues se hace imprescindible en cualquier hospital? Yo creo que sí, porque además de los datos que tenemos de Alcalá, hay muchísimos alcalareños que a diario van al centro regional, que nos consta. Entonces podemos considerar que Alcalá es solidaria. Además de esta donación de sangre, también estamos dando información para hacerse donante de médula ósea y de órganos, y es a diario las personas, los alcalareños y las alcalareñas, los que a diario llegan y nos piden esa información, que también la damos, y que se hacen donantes de médula y que se hacen posibles donantes de órganos. Bueno, pues esa información la estamos dando a solicitud de todas esas personas que, además de llegar a donar sangre, nos piden información de lo demás. María del Águila, ¿cuál es el proceso una vez se realiza esa donación de sangre? ¿Cuál es el proceso, cuál es la carretera que coge ese líquido que nosotros hemos prestado para que otra persona lo pueda utilizar? Pues las bolsas que mantienen frío, refrigerado, se desplazan al centro regional. Allí analizan esa sangre, aparte del grupo sanguíneo. Por ejemplo, la persona que no sepa su grupo sanguíneo, pues al donar sangre se le facilita ese grupo sanguíneo y se le hace un análisis exhaustivo
para la idoneidad de esa sangre para poder donarla. O sea, que esa sangre es analizada y en el caso de que se detecte alguna enfermedad infecciosa, algún tipo de alteración, se le comunica a esa persona el tipo de alteración, que también tiene un doble objetivo. O sea, a esa persona se le hace un chequeo analítico completo al donar sangre. Hablábamos un poco al principio de... Vamos a poner el micrófono aquí en la mitad. Hablábamos al principio un poco, Julia, de cómo nace un poco la idea, esa es la parte técnica, la parte médica, pero me gustaría conocer un poco cómo es el funcionamiento, de dónde nace, cómo parte la idea de realizar esas donaciones justamente en este lugar, bajo un poco el amparo de la plataforma cívica Salvemos el Guadaira, que es quien un poco apadrina este tipo de donación. La plataforma Salvemos el Guadaira tiene ya una trayectoria de más de casi 23 años, y al principio éramos muy reivindicativos, haciendo manifestaciones, concentraciones, marchas al Parlamento, y llegó un momento en que decidimos diversificar nuestras actividades, que no solamente fuesen actividades reivindicativas, sino también lúdica y solidaria. Entonces, gracias a Águila, porque hay que reconocerle a ella la primera idea, se pensó hacer una donación puntual con el símil de que la sangre es fuente de vida, lo mismo que el río Guadaira, que es fuente de vida a su paso. Esa primera idea, esa primera donación puntual, tuvo tanto éxito, es más, la hicimos coincidiendo con una concentración en el puente pidiendo la recuperación del río Guadaira, que en aquella época estaba bastante mal, y tuvo tal éxito que tanto el Centro Regional de Transfusión Sanguínea como incluso aquí alcalareño nos pidieron que se repitiese. Se empezó al principio 2 al año en el autobús, de 2 al año pasamos a 3, cuando finalmente se inauguró la biblioteca, lo pasamos allí, se pidió permiso, se portan estupendamente, hay que reconocerlo, el personal de la biblioteca, porque nos ceden el espacio, las limpiadoras son un encanto y nos lo dejan todo listo, que es verdad, hay que reconocer que por parte de la biblioteca lo único que tenemos es parabienes. Ante el éxito y al ver un sitio tan bueno, nos sugirieron que hiciésemos alguna maratón. Se suponía que iba a ser una cosa puntual. Ya se ha repetido algunas veces más, ¿no? Y actualmente, pues, son 3 donaciones al año, entre comillas, pero que realmente son 6, porque son un jueves por la tarde y un viernes por la mañana. Entonces son casi 24 horas embarbascados y pringados. Y Alcalá, la verdad, que es bastante muy solidario. Responde porque además es una de las referencias a nivel de toda la provincia de Sevilla, esa donación concretamente, además en cuanto al número de donaciones que se realiza, ¿no? Sí, además nosotros hacemos muchos llamamientos por redes sociales, a través de Facebook, Twitter, SMS, incluso llamamos por teléfono a algunos simpatizantes, compañeros, gente que sabemos que otros años han respondido, y se les da un toque y dice: oye, niño, no me vayas a fallar. Es más, tenemos muchas veces bendito problema de que tenemos tanta gente que tenemos que pasarle revistas, conversación, para que no se nos aburran, pobrecitos míos. y sobre todo intentamos que la espera, porque por desgracia siempre hay que esperar más, sea lo más amena posible. Aprovechamos para explicarles las próximas actividades de que vayamos a tener en la plataforma. Pues ya te digo que hemos querido pasar de solamente actividades reivindicativas a actividades lúdicas y solidarias que den a conocer cierta problemática. Bueno, ahora hablaremos de esa problemática, pero siguiendo un poco con la propia donación, María del Águila, hay muchas personas que ya lo han hecho por primera vez o lo han hecho algunas veces que evidentemente pues ya saben un poco el funcionamiento, ¿no? Pero hay mucha gente que todavía no se ha decidido a dar el paso, ¿no? Eso de ponerse ahí no es algo que muchas personas vean un poco agradable, ¿no? Bueno, me gustaría que nos contara un poco
quiénes pueden donar sangre, quiénes no, que no ocurre absolutamente nada, que existen unos controles preventivos importantes. Me gustaría un poco que para aquellas personas que no hayan donado nunca sangre, ¿qué le diría? Pues fundamentalmente son los requisitos para donar. Para donar, lo principal es que hay que estar sano. Una persona que está enferma no debe donar, porque debe cuidarse a sí mismo. Entonces, el primer requisito es estar sano, gozar de buena salud. Hay enfermedades puntuales que no lo invalidan. Eso ya es el equipo médico que viene, el que decide el criterio último. Pero estar sano, tener más de 18 años, hay que ser mayor de edad porque hay que dar ese consentimiento, pesar más de 50 kilos y después ya puntualmente, si hay intervenciones quirúrgicas recientes, el hecho de, por ejemplo, tener un tatuaje, se puede donar con un tatuaje, pero hay que pasar 6 meses desde que se hizo el tatuaje. En las intervenciones quirúrgicas normalmente igual. Una mujer que está embarazada no puede donar, lactando en lactancia materna tampoco. Y a partir de ahí, pues poco más. Suele ser un tiempo de una media hora, desde que la entrevista médica, el tiempo de donación son unos 10 minutos, la extracción de la sangre son 450 centímetros cúbicos, un poco menos de medio litro, es una cantidad única. Además se recupera pronto. Eso con un poco de líquido se recupera rápidamente. No se puede ir en ayunas, haber comido, no hacer ejercicio físico previo, no se recomienda ejercicio físico ese día ni antes ni después, porque todo lo que suponga una sobrecarga al organismo pues no conviene. Entonces insistimos muchísimo, no ir, lo vuelvo a repetir, porque hay veces que hay personas que como es una extracción de sangre piensan que debe ir en ayunas como una analítica, todo lo contrario. De hecho, cuando una persona llega y no ha comido, como tenemos ahí un refrigerio, pues le sentamos, le damos algo de comer y de beber y esperamos un rato para que ya pueda donar. Y después ya el equipo médico es el que interviene, le hace una pequeña historia para comprobar que no haya ninguna contraindicación. Hay una toma de tensión y de frecuencia cardíaca, de pulso y un control de hemoglobina, un control de anemia, comprobar que no haya anemia, que la tensión no esté baja ni alta y que la frecuencia cardíaca sea la idónea. Y en ese momento ya pasa a donar sangre. Para eso, en ese grupo de personas, de profesionales que vienen con esa unidad móvil del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas, pues viene un equipo médico que se encarga un poco del control de todo esto. A mí me gustaría hacer referencia a que esto no deja de ser un gesto de solidaridad por parte de quien se acerca a realizar esa donación de sangre. Pero también aprovechamos que ese gesto de solidaridad pues sirva para también llevar un poco un control de su propio organismo, ¿no? En qué situación está, porque la sangre se analiza en todos los sentidos, ¿no? O sea, se hace una analítica exhaustiva de enfermedades venéreas, infectocontagiosas, de SIDA, por ejemplo, marcadores de SIDA. O sea, se hace un examen exhaustivo. Y hay veces que se detecta alguna enfermedad, entonces esa sangre hay que desecharla, esa sangre no se puede utilizar. Hay un control riguroso aséptico, o sea, no hay ningún contagio tipo infeccioso. Y, por ejemplo, en el caso que son algunos de personas a los que le hacen una extracción de plasma, o sea, que le devuelven las células de la sangre, que es otro tipo de donación que hacemos nosotros, que se hace aquí. Entonces, en ese caso, es un sistema único que se tira, es desechable, todo es desechable, o sea que no hay ningún riesgo de ningún tipo de infección a través de la donación de sangre. Hay un control exhaustivo. Hay que recordar que ese líquido no se puede fabricar de ninguna otra manera, por lo tanto, solo puedes salir del buen gesto de las personas. Pero ¿tanta sangre se necesita en los hospitales, María del Águila? Pues realmente, como hemos comentado antes, o sea, en Sevilla hay de media 270 personas al día que necesitan sangre. Eso sin nada extraordinario. Por ejemplo, cuando hay movilizaciones, los puentes, las vacaciones, donde hay más tráfico, donde hay más circulación, hay más accidentes y hace falta más sangre. Por ejemplo, en el caso de un trasplante de órganos, que afortunadamente pues hace falta mucha sangre, que está preparada por si se necesita en ese momento. Entonces, en la provincia de Sevilla son 270 personas de media al día las que necesitan sangre que no se puede fabricar, sangre que solamente se puede donar. Entonces, de ahí la importancia de que a diario haya donaciones de sangre para poder cubrir esas necesidades. Hablábamos anteriormente un poco de dónde arranca, de dónde nace, de dónde parte la idea de organizar este tipo de donaciones de sangre, y que no es otra de la propia plataforma cívica Salvemos el Guadaira.
Decíamos anteriormente, Julia nos estaba contando un poco de cómo nace un poco la idea, pero a mí me gustaría que, aprovechando que nos visita hoy aquí en los estudios de Radio Guadaira, nos hiciera un poco de referencia también a esta plataforma, que además creo que el próximo día 10, el próximo día 10 de abril tiene también otra nueva actividad en torno al río y a la recuperación de sus riberas. Explíquenos un poquito quiénes forman la plataforma cívica Salvemos el Guadaira, Julia. Bueno, actualmente la plataforma cívica está formada por el grupo ecologista Al Guadijira, de Ecologistas en Acción, Comisiones Obreras de Alcalá, el grupo Scout Calá Chavir, el Sindicato Andaluz de Trabajadores también de aquí de Alcalá, la Asociación de Vecinos Centro, Asamblea de Alcalá, Andalucistas de Alcalá. Tenemos una nueva incorporación que es el grupo de Podemos y el Partido Popular también de Alcalá de Guadaira. Luego también hay otros tipos de asociaciones que, aunque no forman parte de la plataforma, sabemos que podemos contar con ellos. Y sería muy largo enumerar, porque la verdad, y muchas personas que a título particular nos prestan su apoyo. La próxima actividad del día 10 de abril entra en una mezcla de actividad reivindicativa con lúdica. El día 10 vamos a hacer, que es el tercer año que se hace, un abrazo simbólico al río Guadaira. Muy cerca de donde vamos a realizar la donación, porque es un sitio emblemático, en el puente, entre los puentes romanos y el puente nuevo de Coche. Vamos a hacer una cadena humana y un abrazo simbólico a nuestro río, como muestra de lo que queremos, de lo que le debemos al río, porque realmente Alcalá de Guadaira le debe hasta su nombre, y también para pedir que se terminen de cumplir una serie de actuaciones que en su día se dijo que se iba a hacer en el río y no se han realizado, o no se han realizado completamente, o están parcialmente puestas, como recuperación de molinos, puesta en valor de ese patrimonio, deslinde de camino, clausura de vertederos, reforestación de ribera. Entonces, después de ese abrazo simbólico, tendremos una fiesta directamente en el Parque San Francisco, en la sede del Grupo Scout. Uh-huh. Y a los participantes de la cadena se repartirán guisos gratuitos que diferentes asociaciones van a realizar. Entonces, ya sabéis, si queréis comer, tenéis que ir primero a la cadena, que me conozcan. Hay que ir antes y después, ¿no? Hay que ir antes y después. Pues se van a dar sí. Habrá alguna forma, ¿no? Para que aquellos que hayan participado después puedan tener acceso a la comida. Se van a repartir unos tickets que van a servir para la comida y también para sortear un par de libros sobre la naturaleza a los niños. Además tendremos música de ambiente y actividades para los críos. Bueno, y alguna sorpresa más que no me pueden. No estoy autorizada a desvelarla hasta el mismo Todavía día. No. Bueno, ¿qué os parece si, por no mezclar quizás las cosas, la próxima semana pasan ustedes por aquí, por los estudios de Radio Guadaira, y hacemos un programa más monográfico un poco sobre la plataforma y sobre todo sobre esta actividad que se va a desarrollar el próximo día 10 de abril en Alcalá de Guadaira, en torno también a nuestras riberas del Guadaira. Hablaremos de eso la próxima semana. Bueno, volviendo un poco a lo de la donación, a mí me gustaría que, como representantes de esta plataforma, pues hicierais una invitación sabemos, como decíais anteriormente, hay muchas personas que ya pues utilizan estas donaciones colectivas para hacer ese gesto de voluntad y de colaboración con aquellos que puedan necesitar la sangre. Pero también hay otra gente que todavía no ha tomado la decisión o ha dado el primer paso, que alguna vez siempre es una primera, y se da cuenta uno que no pasa absolutamente nada. Me gustaría que, como representantes de la plataforma, quien se encarga de esta organización, hicierais una invitación a los alcalareños que escuchan la radio. Primero, Julia. Yo solamente digo una cosa: necesitamos solidarios, necesitamos gente que demuestre que es solidaria. Y si no eres solidaria, sé egoísta y piensa en ti, en tu familia, porque esa sangre el día de mañana te puede hacer falta a ti, a tu hijo, a tu mujer, a tu madre.
sé egoísta, dona sangre porque no sabes si te va a hacer falta. Algún día puede hacer falta, ¿verdad? Claro que sí. Julia Rodríguez, muchas gracias por estar con nosotros. Doctora, como parte quizás un poco más, desde el punto de vista un poco más profesional, ¿no? ¿Qué le podría decir a esas personas que todavía no han podido o no han querido o no han tomado esa decisión un poco de formar parte de una donación como esta? Más que como doctora, como con la experiencia de que yo he sido donante, la sensación que uno tiene cuando dona sangre, eso no se puede comparar. Y lo comprobamos a diario. Nosotros cuando estamos en la donación, estamos fuera y tanto a la entrada como a la salida preguntamos, y la persona que llega por primera vez a donar, que a veces lo duda, cuando sale, la sensación que nota de haber dado algo tan importante, eso merece la pena comprobarlo. Yo nada más que decirle que confío en Alcalá, que confío en que haya una llegada masiva, como siempre, la respuesta a nuestra respuesta, que os espero, que os esperamos esta tarde o mañana por la mañana, os esperamos en la biblioteca para donar sangre. Como decíamos anteriormente, la sangre no se puede fabricar y la única solución es que una persona quiera ceder una pequeña cantidad de su sangre de manera voluntaria para aquellos que lo puedan necesitar, y hay que ser egoísta, como decía Julia anteriormente. Muchísimas gracias, María del Águila Rodríguez, por estar con nosotros. María del Águila Gutiérrez y Julia Rodríguez, eso es. Gracias por estar con nosotros. En representación de la plataforma, quien organiza, como digo, esa donación que esta misma tarde, a partir de las 5, podrán realizar en la Biblioteca Municipal Editor José Manuel Lara, y mañana, de 9:30 a 2 de la tarde, también en los mismos salones. Muchísimas gracias por estar las dos con nosotros en los estudios de Radio Guadaira. Gracias. Gracias. Buenos días. Alcalá, día a día.